Hola a todos, este es el pronóstico de los que sois Piscis de solo de ascendente para abril de 2017, que sale un poco más tarde de lo que tenía previsto porque he tenido problemas técnicos. Entonces, en un primer lugar hay que decir que tenéis a Mercurio, que es el planeta de la comunicación y de lo mental, de todo lo que se refiere al pensamiento, palabra y creencias. En vuestro caso, en la zona de la comunicación también, o sea, está colocado, digamos, en su área natural. Ha estado directo hasta el día 9, es decir, funcionaba de forma natural hasta el día 9, y luego a partir del día 9 y hasta el 20 va a estar hacia atrás, lo cual supone una necesidad de hacer una reevaluación. Es decir, que la energía mental en cuanto a pensamiento, palabra y creencias, lo que está pasando no es que se esté pidiendo que vayáis hacia adelante en cuanto a comunicar y en cuanto a dar forma a vuestros planes, por poner un ejemplo, sino que más bien lo que se está pidiendo es que hagáis una revaluación. La revaluación puede ser mirando hacia adentro. Esto se ve sobre todo en el tema de las creencias, mirar hacia adentro para ver un poco cuáles son vuestras creencias acerca de la vida. Muchas veces si nos aproximamos hacia una experiencia nueva, por ejemplo vamos a un lugar nuevo o quedamos con amigos o quedamos con gente nueva o lo que sea, las creencias que tenemos a priori determinan mucho cómo va a ser esa experiencia. Es un poco también las creencias que tenemos acerca de cómo va a resultar que seamos curiosos ante la vida. Las creencias pueden ser en positivo, pues yo voy a una experiencia nueva, voy a algo que satisface mi curiosidad, pensando en positivo, pensando que voy a aprender, que va a ser divertido y que va a ser una experiencia de la que voy a sacar pues cuanto menos unos datos nuevos. Y también puede ser negativas en el sentido de que voy con miedos, voy pensando que va a salir mal o voy con expectativas negativas y entonces esas dos tendencias marcan un poco cómo va a ser la experiencia en sí, porque si la experiencia es buena, evidentemente si yo voy pensando que es buena, va a ser más positiva para que yo la aproveche, y si voy pensando que es mala, aunque la experiencia sea buena, no la voy a poder aprovechar de una forma tan positiva como de la otra forma. Y al mismo tiempo, si yo pienso que una experiencia es mala, a priori, pues la vivencia de esa experiencia, si la experiencia en sí es positiva, no la voy a aprovechar tanto, y si la experiencia en sí es negativa, me va a afectar más negativamente. Entonces, hasta el día 20 es un buen momento para evaluar un poco cómo son vuestras creencias a priori acerca de la vida. Esto también se extrapola a cómo son vuestras creencias acerca de las cosas y sobre todo cómo son vuestros planes. Es decir, muchas veces el tema que tenemos a la hora de aproximarnos hacia las experiencias o a la hora de, digamos, estructurar nuestra vida es que tenemos muchos detalles a los que prestar atención. O sea, por poner un ejemplo, yo tengo que hacer un curso de algo. Entonces, el que yo haga ese curso, pues sí, evidentemente depende de cómo me organice yo en la vida y de que le dé un buen horario, evidentemente, pero también depende mucho de cómo estoy estudiando. Entonces, ¿cómo estoy estudiando? Si tengo varias asignaturas, dividirlo en detallitos, pues sería dividir en cada asignatura. Dentro de cada asignatura sería dividir en cada tema. Y dentro de cada tema, pues sería también determinar un poco qué estilo de mente voy a tener que usar. Y esto que se ve tan claramente en un tema de estudio se puede aplicar a todas las situaciones de la vida. Es decir, el cómo yo me voy, digamos, adaptando o voy tomando planes con respecto a las diferentes situaciones, pues determina un poco también cómo las puedo manejar. Si por poner un ejemplo, yo tengo que ir a una quedada con amigos, algo que es bastante simple, pues los detallitos o como yo soy versátil, pues se puede referir, por ejemplo, si llego tarde, qué es lo que hago, si llegan mis amigos tarde, qué es lo que hago, cómo planifico para ir a ese lugar, porque a lo mejor yo voy directa y si miro mejor el transporte me puede ahorrar tiempo.
Y ya si lo pongo de ejemplo con algo más grande, pues se puede ver el efecto que tiene esta planificación mental en la vida. O sea, al final, cómo me planifico yo en la vida y cómo me planifico también viene determinado en gran medida por cómo son mis creencias acerca de cómo me va a ir en la vida. Pero en definitiva, ¿cómo me planifico yo en los pasos que voy a dar en la vida y cómo voy a adaptarme a los posibles cambios y contratiempos que vayan surgiendo? Pues determina mucho también un poco la facilidad o dificultad con la que yo tengo con la que yo cuento para avanzar. Entonces, de lo que se trataría es que hasta el día 20 estáis evaluando un poco esto y lo mejor que podéis hacer es mejorar cómo estáis usando la energía mental, ya sea si, por ejemplo, tenéis unas concepciones a priori negativas con respecto a las experiencias, que muchas veces no son negativas porque sí, son negativas porque en el pasado, pues, por ejemplo, fuisteis a una excursión en el colegio y fue una experiencia muy negativa y entonces ahora cada vez que hacéis planes con gente para ir al campo, pues eso se os activa. Entonces, muchas veces, volviendo a reevaluar lo que os pasó ya desde la perspectiva de adulto, en el caso de que haya sido de niño, o en el caso de que os haya pasado algo grave de adulto, pues volviendo a pensarlo y volviendo a evaluarlo e intentando buscar alternativas para por lo menos ver que en esa misma situación que habéis evaluado de forma negativa tenéis más opciones, lo cual no hace falta que lo hagáis a solas, lo podéis compartir con la gente o podéis tomar ideas de amigos o de incluso vivencias que hayáis podido tener o que haya podido tener otra persona, y muchas veces hacer ese cambio por lo que os da es más versatilidad. Realmente se trataría de cómo podéis mejorar la versatilidad en vuestra vida, y para mejorar la versatilidad lo que tenéis que buscar es tener más vías de acción. Mercurio y lo mental muchas veces lo que pasa es que si se ocurre un pensamiento nuevo o diferente, pues puede marcar la diferencia. A partir del día 20 esto ya cambia y es un proceso que es un poco continuación de todo esto porque se trata de evaluar cómo estáis vosotros con respecto a vuestra valía, y no solamente a vuestra valía sino a los recursos que tenéis dentro y a los recursos que tenéis fuera. Se trataría de evaluar a nivel mental, sobre todo en el tema de creencias se ve muy bien, pues cómo son vuestras creencias acerca de vuestros potenciales y vuestras limitaciones. En los potenciales, pues un poco ver cuántas vías de actuación tenéis. Por eso he dicho lo de ser versátil, porque muchas veces pues yo puedo tener, por ejemplo, una capacidad para la música, y entonces ser versátil sería ver esa capacidad me interesa desarrollarla porque a lo mejor si la desarrollo me puede dar en un futuro una remuneración económica. A lo mejor la quiero desarrollar pero porque es que me hace sentir bien y entonces eso redunda en mi autoestima aunque no me vaya a dedicar a ello de forma profesional. Y a lo mejor no la necesito desarrollar, simplemente necesito tenerlo en cuenta para ver que tengo el potencial, pero en esos momentos lo que necesito es poner el foco de atención mental en otra potencialidad que tenga que me sea más prioritaria o que sea más adecuado que trabaje. En cuanto a las limitaciones, pues muchas veces lo que se trata es que pasan dos cosas. Si yo, por ejemplo, creo que tengo un bloqueo en una cosa, lo primero tengo que ver si realmente es verdad o no es verdad. Y en el caso de que sea verdad, pues muchas veces lo que estoy haciendo es cargarme de pensamientos negativos de más. Puedo tener un bloqueo, pero si lo estoy pensando y lo estoy poniendo más negativo de lo que es, de la misma forma que he dicho antes, si una experiencia es negativa, pero la estoy viendo todavía más negativa de lo que es, pues ya me estoy bloqueando de más. Entonces con las limitaciones se puede hacer eso. Y con el tema de la energía mental, en cuanto a las limitaciones, también lo que se puede hacer es buscar alternativas, porque muchas veces hemos trabajado una limitación de una forma y si probamos con otra planificación, pues marca la diferencia. Esto también se ve en cuanto a los recursos externos y se ve claramente, por ejemplo, con el tema del dinero. Muchas veces el tema es que a la hora de organizar nuestras finanzas podemos marcar una diferencia dependiendo pues de si cambiamos de banco o si tenemos una hipoteca, si invertimos el dinero en cuotas diferentes o si compramos, por ejemplo, la comida o lo que necesitamos, pues si aprovechamos una oferta o si miramos otro supermercado, y entonces todo esto se está poniendo en evaluación
durante todo este tiempo, desde el día 20 de este mes. También se trataría de utilizar lo mental como recurso. Lo mental como recurso se puede ver en todo lo que he dicho, es decir, evidentemente si yo uso la mente para mejorar cómo me relaciono con los recursos que tengo en positivo y en negativo a nivel interno y a nivel externo, pues me puede ir bien. Pero no solamente eso, sino que el tema de las creencias adquiere una gran importancia y también el tema o el posible tema de los estudios. Muchas veces si yo me siento tonta o me siento que no tengo un título determinado. Y ya no es tanto tener un título o no tenerlo, sino que a veces el poner la mente en sacar un título me puede abrir puertas, por ejemplo, para el currículum o, por ejemplo, si estoy buscando un trabajo que requiere de una cierta titulación. Entonces, durante todo este tiempo es un buen momento para evaluar todo esto. No quiere decir necesariamente que sea un buen momento para pensar en estudios, pero puede ser el caso. Pero es algo más amplio. Se trata de ver cómo podéis, a través de mejorar vuestra relación con vuestra mente, con vuestra inteligencia, mejorar la relación que tenéis con vuestra autoestima. Esto también se solapa con que durante todo el mes de abril, salvo los últimos días, pero eso ya será más bien para el próximo mes de mayo. Lo que está ocurriendo es que Marte, que es el planeta de la acción, está en el área que he comentado antes de Mercurio, en el área un poco de lo mental, de las experiencias cotidianas y también se puede referir a cómo estudiáis, cómo planificáis o incluso las conversaciones que tenéis pendientes. Entonces Marte lo que está pidiendo es una acción. Ya no es tanto pensarlo, sino hacerlo. Pero es que se producen dos cosas, que hasta el día 20 estáis un poco revaluando en cuanto a lo mental, pero al mismo tiempo Marte, que es energía de acción y energía de comienzo, está pidiendo moverse. Entonces pueden pasar varias cosas, pero probablemente lo que pasará será que pasaréis por ciclos de ir evaluando a nivel mental e ir actuando. Evidentemente esta actuación está un poco refrenada porque estáis también evaluando, pero bueno, conforme se va pasando el día 20, pues Marte al estar en esta área va dando cada vez menos necesidad de evaluar y más necesidad de moverse. Se puede ver muy bien, por ejemplo, con el tema de las conversaciones pendientes. Hay un empuje a la hora de buscar, no simplemente pensar en esa conversación pendiente o pensar en lo que vais a hacer, sino tener esa conversación, pero hasta el día 20 está un poco como, por un lado queréis decirlo, por otro lado estáis evaluando y entonces casi mejor hasta el día 20 esperar y a partir del día 20 ya podéis empezar a moveros. Y luego Venus, que es el planeta del amor, de las relaciones y de todo lo que se equilibra, es curioso porque hasta el día 15, que ya ha pasado, estaba en vuestro signo y estaba retrógrado. Es decir, que estaba en vuestra área de la personalidad y además estaba en fase evaluativa. Estabais evaluando un poco cómo estabais a nivel de todo lo que significa Venus, es decir, a nivel de las personalidades que tenéis, porque dentro de nosotros tenemos una gama de personalidades que mostramos al mundo y de lo que se trataba era de evaluar cómo estaban vuestras personalidades relacionadas más con la diplomacia, con el manejo de los conflictos, pero un poco desde la armonía, desde esa diplomacia, como he dicho, y también, ¿por qué no?, pues cómo estaba vuestra personalidad en el sentido de cómo mostrabais la belleza o el atractivo, pero no tanto en plan simplemente apariencia estética, sino un poco la personalidad más seductora. Estabais en fase evaluativa hasta el día 15 y ahora de lo que se trata es de dar un paso más y mostrar esta personalidad al mundo. Fase evaluativa, pues puede ser lo primero, qué es lo que estoy mostrando, qué es lo que tengo bloqueo para mostrar, porque a veces, y sobre todo en el tema de la seducción o de la diplomacia, se ve muy bien. Si yo al manejar un conflicto estoy mostrando mi lado más diplomático, puede ser bueno, pero es que si me doy cuenta de que ese lado diplomático lo estoy mostrando en exceso, pues a lo mejor quiero hacer un matiz en el sentido de que esa personalidad diplomática la quiero hacer, dentro de que siga siendo diplomática, un poco menos complaciente. También puede ser al revés, que me cuesta mucho mostrar mi lado diplomático porque tengo mucho miedo de que me vayan a tomar por tonta, por ejemplo,
y entonces esta evaluación me haga tomar en cuenta que a veces es mejor y se consiguen más cosas de una forma más armónica que de una forma más agresiva. Realmente todos tenemos que tener, lo ideal es que tengamos colocado nuestro lado combativo, nuestro lado armónico, nuestro lado batallador, o sea, todas las facetas que tenemos, pero evidentemente para cada persona puede ser más complicado mostrar o desarrollar una u otra de estas facetas. Entonces hasta el día 15 lo estabais evaluando y también de lo que se trataba era de cómo podíais incorporar a vuestra personalidad toques más relacionados con esta energía de Venus. Aquí entraría más a lo mejor la apariencia estética, pero no simplemente en tema de estética, sino en tema un poco de carisma o de embellecer un poco la personalidad. Entonces, a partir del día 15, esto ya no se pone en fase evaluativa, sino que se pone en fase de acción. Es decir, que ya no se trata de pensar un poco cómo estoy yo en relación a mi personalidad más diplomática, sino que se trata de mostrarla. Y evidentemente para mostrarla, muchas veces la vida lo que hace es que trae momentos en los que de alguna forma os pide que toméis contacto con esa parte. Por ejemplo, pues que en un conflicto ya nos sirva tener un lado más positivo, perdón, no positivo, sino combativo, y que con un lado más armónico podáis conseguir más cosas. O que, por ejemplo, si hay alguien que os interesa, pues que ya se vea que es necesario sacar vuestro lado más seductor, que lo teníais un poco en fase evaluativa y no lo estabais sacando. Pueden pasar muchas cosas, pero de lo que se trata, sobre todo a partir del día 15, es demostrar vuestro lado más armónico, más seductor y más bello, lo cual puede implicar también, pues, por ejemplo, si estamos hablando de belleza, hacer un cambio de look o comprar ropa, lo que sea, pero no se trata tanto de apariencia externa, sino un poco de mostrar ese lado más bello. Pero evidentemente para eso puede hacer falta tener accesorios como ropa o complementos. A partir del día 28 esto va a cambiar, aunque más bien se dirá en el próximo vídeo, y va a estar en el área de la autoestima. Entonces se trataría como a través de la belleza y a través de la armonía y a través de las relaciones, ¿por qué no?, podéis contribuir a un sentido mayor de autoestima y de bienestar. Y ahora en la segunda parte del vídeo se seguirá comentando cómo están los planetas que se mueven de una forma más lenta.